Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo están todos? El día de hoy tenemos de invitada a alguien que tiene fotos en lugares de Europa que uno no sabe que existen hasta que los conoce y nos trae un tema al que yo sinceramente no le había prestado atención y, y creo que es importante que también tengamos esta perspectiva. Me pareció súper interesante desde el primer momento en el que me lo mencionó. Le voy a pedir a nuestra invitada de honor que se presente y que nos diga qué hace y a qué se dedica. O sea, ¿qué haces? ¿Quién sos y qué haces? ¿Quién soy? A ver, pues, hola, mucho gusto. Yo soy María Fernanda Santizo. Generalmente se me ve como Carvajal porque me gusta más. Y casi internacionalista, casi finalizado el proceso. Casi traductora, casi finalizado el proceso también. Y pues eso, actualmente estoy trabajando en una ONG en ejecución de proyectos. Muchas gracias por aceptar la invitación y por tomarte el tiempo de compartir un poco del conocimiento que has adquirido a lo largo de estos años de profesionalización que has llevado en la universidad. Bueno, Mafer, quiero partir del planteamiento que te hice al principio de esta llamada. ¿Puedes dominar a alguien económicamente? Simplemente porque tenés más dinero que él, porque necesita que lo ayudes a subsistir, porque tenés un producto y necesariamente te lo tienen que comprar. Puedes dominar a alguien en el sentido de que tenés más fuerza que esa persona y puedes ejercer un poder sobre él por el simple hecho de ser más grande o ser más poderoso. Ahora, ni lo económico ni la relación de poder va a hacer necesariamente que esta persona o que este objeto de dominación esté de acuerdo contigo por mucho que te haga caso. O sea, puede ser tu esclavo y no estar de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa en el momento en el que haces que esa persona comparta tu ideología o le impones tu ideología y lo convences de que tu ideología es la correcta? ¿Y qué pasa cuando ese punto por el cual lo vas a dominar o por el cual vas a meterle tu ideología es el idioma? Algo que está ahí, que lo damos por hecho, pero que nunca le damos tal vez ese puntito de poder que puede tener sobre los pueblos, sobre las sociedades, sobre las personas. ¿Y cómo se llama ese proceso? A ver, empecemos con la definición del tema. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Eh, la verdad es que estoy contenta de estar acá compartiendo contigo también y conociéndote un poco más. Y bueno, ya un poco más asentado a esto, realmente el proceso en el que un estado o una cultura ejerce ese tipo de poder sobre otra y la otra sí lo adopta, la otra cultura sí lo adopta, se le llama aculturación en general. Sin embargo, del proceso que veníamos hablando un poco más, como ejemplificándolo, era de esa hegemonía del inglés que existe actualmente y que es un poco innegable a mi parecer. Te mencionaba también que muchas personas lo llaman lengua franca. ¿Y por qué lo llaman lengua franca? Porque es un idioma utilizado internacionalmente en economía, en política, en deporte incluso, o sea, son muchos ámbitos que abarca y que poco a poco va penetrando la cultura. Por ejemplo, guatemalteca, es muy común ver ahora que las personas estudian inglés, que hayan muchas academias de inglés, o sea, es excesiva la cantidad de academias de inglés que hay. Los negocios que utilizan el inglés actualmente para poder llevar todos sus compromisos, digamos, pues, en fin, una infinidad de cosas que incluso se ve reflejada en comida, en ejemplos tan simples como decir voy a ir al gym, o sea, ya no es gimnasio, sino es gym. Y así tenemos una infinidad de ejemplos actualmente que poco a poco se han ido
incorporando en nuestra cultura, en nuestra cotidianidad y te podría decir que en nuestra identidad también. Entonces, a ese proceso específicamente sí tiene un nombre y el nombre es anglicización, que es básicamente adoptar la cultura americana y específicamente el inglés americano cuando tu cultura y tu lengua madre son otras a la del inglés americano y pues a la del inglés estadounidense, perdón, no americano, porque peleo mucho con eso de que digan que son americanos, peleo muchísimo y yo lo estoy reproduciendo, pero es el término que se utiliza en general. Va. Partimos de un estudio en el que tú pusiste sobre la mesa todos estos factores que podían llevar al inglés a ser un idioma hegemónico en esta época del mundo, gracias a la globalización, gracias a redes sociales, al poder que tiene Estados Unidos en este momento. Pero bueno, si querés para empezar a aterrizar un poco el tema y poder saber de dónde estamos partiendo para hacer este análisis, podemos empezar a nombrar los factores que hacen a Estados Unidos ahora mismo una hegemonía y por qué podemos asegurar que esa cultura anglosajona se está adoptando en los países de Centroamérica, que son el ejemplo más inmediato que tenemos. Aspectos de una hegemonía. Para empezar, debe tener poder militar, evidentemente lo tiene, poder económico, evidentemente lo tiene. Hay dos aspectos más, aparte, uno que es el cultural también, y me falta un aspecto más que no logro recordar. Sin embargo, los internacionalistas deberíamos saberlo. Pero dentro de estos va ese aspecto cultural que te mencionaba. También creo que es importante enfatizar que para muchos internacionalistas actualmente y para muchos teóricos, Estados Unidos es una hegemonía en declive. Sin embargo, pues persiste siendo hegemonía hasta el momento y para nosotros como guatemaltecos es una hegemonía. ¿Cómo vemos la cultura americana en Guatemala o la cultura estadounidense, perdón, en Guatemala? Yo creo que son varios aspectos que he podido ir analizando y he podido ir viendo, como te estaba comentando antes. Uno de esos aspectos, aparte del idioma, que es de los más importantes, creo que debemos tomar en cuenta la religión, que de hecho no tengo la fecha exacta en este momento, pero fue a través de esta cultura estadounidense que entra la Iglesia Evangélica a Guatemala. Entra, de hecho, junto con el Colegio Americano a Guatemala, y es el primer colegio que se dedica a dar clases de inglés y que toda su educación es totalmente en inglés. Colegio Americano Guatemalteco. Entonces es el primer colegio que se encuentra en Guatemala, que da esas clases y que de hecho tiene una alianza como muy estrecha. Sí, muy estrecha y muy evidente con las aristocracias en Guatemala. Entonces, de hecho, en ese momento fue los hijos del presidente los que asistieron a ese colegio. Entonces es interesante ver cómo se va enmarañando desde ese momento o enraizando desde ese momento de esa cultura estadounidense. Pues bueno, entonces lo podemos ver en ese tipo de situaciones de cómo se va dando el inglés. Creo que estoy mezclando un poco las cosas, pero ahí voy tirando datitos. Entonces, el idioma, el inglés, luego vamos con la gastronomía, por ejemplo. ¿Cuántos Burger Kings, cuántos McDonald's, cuántos Applebee's hay actualmente? Muchos, si te das cuenta. ¿Y qué tipo de comida es la que se sirve en esos restaurantes? Papas fritas, hamburguesas, aritos de cebolla empanizados. Alitas, ajá, que mucha gente piensa que Estados Unidos no tiene una cultura arraigada como tal, pero realmente la tiene. O sea, hamburguesas y papas fritas sí es
emblemático de Estados Unidos, aunque no se haya creado en Estados Unidos. O sea, ellos fueron los que dijeron, bueno, este es el producto, aquí está mi marca. Ellos lo patentaron, digamos, lo llevaron a popularizar. Exacto, lo hicieron muy suyo. ¿Qué otras cosas podemos ver? Tiempo, vas más allá de decirle hot dog o perro caliente, o sea, es el hecho de consumir la comida en el empaque que ellos te lo están vendiendo. Exacto, y ahí diste otro ejemplo de anglicización, porque decimos hot dog y no perro caliente, que sí tiene una traducción, porque muchas personas piensan también que esa adopción del inglés es porque no tenemos una traducción específica, y es mentira. Hay muchas cosas que sí tienen una traducción directa y que tienen un significado dentro del idioma meta, digamos, pero que simple y sencillamente no se utiliza. Entonces, ese es otro ejemplo, la gastronomía. Luego, vestimenta, evidentemente, si no es que a nivel mundial sí tenemos ese tipo de influencia en la vestimenta. Aparte que todas las pacas vienen de ropa de allá, entonces... es ropa americana, la ropa americana de segunda mano, entonces... Pues sí, también. Pero, o sea, también usas jeans, no usas pantalón de lona, pues. Exacto, también usas jeans y no pantalón de lona, aunque en algún momento sí se utilizaba mucho decir pantalón de lona o decir solo pantalón. Sin embargo, es en este momento cuando creo que tenemos una influencia muy fuerte y que hay una anglicización ya más o menos asentada en que ese tipo de términos se utilizan más como jeans. La otra en la que lo podemos ver es obviamente en las películas, y yo creo que es uno de los móviles más comunes para tener ese acercamiento con la cultura estadounidense. El trabajo es muy importante. Creo que vemos esa reproducción de call centers tan normalizada hasta cierto punto. De centros de llamadas, digamos. De centros de... también, gracias, también tiene una traducción. Sin embargo, centros de llamadas para muchas personas ya no va a ser un espacio bilingüe, sino va a ser solo personas que contestan el teléfono, un call center, pero solo en español, por ejemplo. Entonces, va a ser más una atención al cliente, pero de español a español. Y hacen mucho esa diferenciación, inexistente en realidad, pero sí hacen esa diferenciación. Entonces, en call center, como te mencionaba anteriormente, también es un espacio donde se utiliza mucho el inglés y donde se ve aún más fuerte esa cultura estadounidense, digamos, tan arraigada, que hasta tú vas a los espacios como de almuerzo que tienen alrededor y siempre hay una persona que vende los almuerzos tradicionales guatemaltecos, digamos, que calditos, que ese tipo de cosas, pero luego tú ves alrededor y lo que más encontrás es café tipo Starbucks, o alitas, o papas, o hamburguesas. Entonces es como un centrito de anglicización, siento yo, total y completamente. Sale la gente afuera y es como están hablando Spanglish. Siempre criticado, el siempre criticado Spanglish, pero muy utilizado a nivel general. Ojo, también creo que acá es importante hacer esa diferencia de que obviamente la anglicización afecta a un espacio de la sociedad, a un pedazo de la sociedad, digamos, que evidentemente no va a ser todo, porque la educación en Guatemala es malísima. Entonces no todos tienen la oportunidad de aprender inglés, y ahí es otra cosa que es interesante de cómo si al Estado nunca le ha interesado o no le interesa realmente hacer una inversión en inglés, ¿cómo es posible que sí se incluya dentro de las materias y dentro del currículum el inglés a nivel nacional? Mira, me parece tu punto, y me gustaría que nos metamos un poco a cómo el Estado ha contribuido a esta anglicización.
porque ayer, y si no estoy mal, eh, creo que me mencionaste algo de los acuerdos de paz y luego de cómo reventó Ujú. lo del call center aquí en Guate. Entonces, quiero que me expongas este punto, pero que me digas, ¿podemos ver el call center como una consecuencia o como una herramienta? Ok, primero que nada creo que te tengo que mencionar lo mismo de ayer que me preguntaba si para mí era algo impuesto o si era netamente adoptado. Y yo te mencionaba que como buen proceso de globalización se fue dando, se fue desarrollando, pero sí se vio un área de oportunidad en donde se dijo, bueno, pues la verdad es que aquí tengo mano de obra barata, no es nada nuevo, por supuesto, ya se sabía que aquí había mano de obra barata, no por nada nos hacen llamar la República Bananera, entonces, eso es otra cosa, Ay, eso es ay, otra cosa, de ay, verdad. ay, la UFCO, ya me volvió a doler la UFCO. Ajá, pero esa es otra de las razones, pero voy a terminar esta idea antes y luego regreso Dale, a eso. dale. Te mencionaba eso, de que a mí me parecía que se empezó a dar y se empezó a ver que, pues sí, por el proceso de globalización se hacía necesario, que eso también es importante, el aprender el inglés. Y luego, bueno, te das cuenta de que en este espacio geográfico que está tan cerca de tu área de influencia, que es un área de influencia para ti como hegemonía, te queda tan cerca y la gente está aprendiendo el inglés, entonces, bueno, ¿por qué no voy a explotar esto? Si tengo muchos beneficios también al yo poner mi empresa allá. Sí, voy a reducir muchos costos, no solo de salarios de personas, sino ya de por sí con los impuestos que le reducen. Mucha gente dice que no, yo no soy experta en el tema económico, sin embargo, de lo poco que yo pude ver y analizar, o sea, por ejemplo, a un agente de call center en Estados Unidos le pagan en promedio $5,000, $3,000 mensuales y debe de tener todos los beneficios de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego venís acá y pues es un paraíso donde tenés que pagar 5,000 quetzales a cada agente. O sea, con el salario de un agente estadounidense le vas a pagar como a 5 en Guatemala, si no es que más. No estoy haciendo el cálculo en este momento. Yo sí. Entonces, Ujú. yo pienso que sí es un poco innegable decir que no tiene muchísimos beneficios económicos el venir a poner las neomaquilas, como le llaman actualmente, sin ánimo de ofensa a nadie, porque es también una oportunidad laboral que en Guatemala simple y sencillamente no hay. Solo para tenerlo en cuenta, lo que dices es cierto. En Estados Unidos el trabajo de call center es pagado aproximadamente a $22 la hora, lo que hace un total, si trabajas 8 horas diarias, en un mes te da $5,200. Y aquí el trabajo está pagado como a 12 quetzales la hora. Imagínate, o Eh, sea, sí, porque el rango está entre 4,000 y 10,000, 12 me atrevería a decir, pero creo que me estoy pasando un poco. depende. Sí, depende, pero, o sea, imagínate, en un call center que sea así, meramente call center, los supervisores ganan 12 y ahí se quedan. Es cierto, después de 4 o 5 años Supervisores. de haber invertido tu vida en tomar llamadas. Bueno, eh, tomamos, vamos a tomar el proceso como algo que se fue dando y luego se fue aprovechando en la... sobre la marcha se fue aprovechando, lo podemos dejar así, pero luego, eh, ¿qué áreas crees que se ven más beneficiadas tal vez para Estados Unidos? O sea, ¿qué ganan ellos con imponer su cultura en los países latinoamericanos? ¿Por qué nos quieren anglicizar? Justo luego de los acuerdos de paz, eh, yo estaba investigando un poco al respecto porque es un tema que me interesaba mucho, como te comentaba. Te pusiste a investigar Entonces, allá por el 97. allá Ajá. Bueno, surge el primer call center como en el 98, más o menos.
sea, un poquito después de los acuerdos de paz y que se dieran todos estos acuerdos a nivel internacional, en donde se establecía la privatización de ciertos sectores, que se iban a aperturar los mercados latinoamericanos, obviamente. Bueno, entonces a partir de esto surge el primer call center, creo que fue TracFone, si no estoy mal, fue TracFone. Y luego ves ya más o menos en el 2004 que empiezan a entrar por lo menos 2 o 3 call centers más a Guatemala. Entre ellos está este call center de Pacific, ¿cómo se llama el de Pacific Center? Alive. Uh-huh. Entra Alive y entra también el que está en zona 10 y tiene francés también. Telus. Y entra Telus también como entre el 2005 y 2007. En el 2007 ya se forma un gremio de call centers en Guatemala y ya empiezan a tener todos estos beneficios por parte del Estado en los que ciertos impuestos no los tienen que pagar. Y posteriormente empiezan a contratar mucha mano de obra en Guatemala. Luego de esto empiezan a surgir muchas academias en Guatemala. Yo busqué en la SAT y pues me metí a ver en información pública cuántas academias en relación con las academias que te aparecen, por ejemplo, en Google Maps. O sea, si a alguien le interesa en algún momento buscar academias de inglés en Google Maps y ver cuántas academias hay en general, yo digo que aparecen bien unas 300 academias. En la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, de las cuales hay, si no mal recuerdo, habían como 30 registradas en la SAT. De esas academias que te enseñan inglés en un mes o algo así. De esas academias que te enseñan inglés en un mes, ajá. Entonces empieza a haber un brote de academias, yo no sé si alguien se ha dado cuenta, pero hay una cantidad de academias increíble que enseñan inglés en Guatemala, o sea, es estúpido. Y al mismo tiempo empiezan a surgir muchos más call centers. Entonces, pues, hay como que una relación ahí un poco implícita, tácita, paralela. Pero y la gente podría decir solo es como, bueno, obviamente si hay tanto call center, entonces surgen muchas academias también, y sí, bueno, sí se ve como algo muy lógico, pero luego te das cuenta que los entes cooperantes estadounidenses también se están enfocando en enseñar mucho inglés, y no es solo inglés en el área metropolitana, sino también en el interior de Guatemala. Entonces, algunas personas dicen, sí, es que es para parar la migración, ¿verdad? O sea, realmente si se está viendo el inglés como una oportunidad, mucha gente, ¿será que de verdad se va a quedar en Guatemala para estar en un call center cuando se dan cuenta que se pueden ir y con el mismo inglés hacer más cosas en Estados Unidos? Eso mismo pensé yo, porque, o sea, si les estás enseñando inglés, les estás dando la herramienta para romper la barrera tal vez más grande que se van a topar al momento de irse, que puede ser el idioma. Exacto. Hay por lo menos, la cooperación estadounidense tiene por lo menos 4 programas distintos de inglés y de enseñanza del inglés, y tienen como que una especie de metodología cascada en la que le enseñan a un grupo y ese grupo tiene la obligación, digamos, al momento de estar, porque son becas las que les dan, de enseñar en sus comunidades, específicamente son personas del interior. Entonces tienen la obligación de enseñar en su comunidad, y así sucesivamente hacer como esa cascada que te estaba mencionando. Entonces es interesante que realmente haya tanta importancia en el idioma, o que se le esté dando tanta importancia. E insisto, la gente puede decir que solo es porque
bueno, hay muchos call centers y esa es una muy buena oportunidad laboral. Y sí, o sea, es cierto que es una especie de oferta-demanda, pero lejos de eso, yo no creo que sea también una especie de stop a la migración, sino que tiene un beneficio específico para ellos, económico, obviamente. La educación superior y muchos de los términos, por ejemplo, ahora hay licenciaturas en marketing, ya no son licenciaturas en mercadeo, ¿va? Sino licenciaturas en marketing. Y por ejemplo, todas estas carreras que tienen que ver con globalización, con comunicaciones, con ventas, con negocios, todas te imponen por lo menos algunos términos técnicos en inglés. Por ejemplo, en marketing parten y como que la clave de tus campañas tiene que ser ese buyer persona. En qué momento se vio mutado o por qué es más fácil para los profesionales emplear estos tecnicismos en inglés que usarlos en español, o es simplemente algo de facilidad para a la hora de traducir documentos, etcétera, etcétera? Es tanto así como facilidad para traducir documentos, como traductora te podría decir que no, la verdad. Ujú. Ahora bien, ¿por qué es que uno como profesional lo adopta como tal? Creo que de ahí viene esa hegemonía de la que hablábamos, en la que existe ya una adopción de la cultura estadounidense como tal, en la que poco a poco esos términos se han ido enraizando en la cotidianidad, como te mencionaba al inicio. Entonces, realmente me parece que por ahí va. Creo que te mencionaba eso ayer también, de que llega un momento en el que se pierde un poco la identidad ya hasta cierto punto. Y la otra es que algún catedrático, creo que fue Williams, me decía, es que usted tiene que pensar también que Estados Unidos lo que vende es una marca. Ujú. Entonces, a la gente le gusta usar esa marca y la gente busca ser esa marca. Entonces, aparte de eso, yo también le decía, es importante ver que la identidad guatemalteca tampoco está bien cimentada. Era algo que hablábamos con la Parra también, que la identidad guatemalteca es realmente inexistente. O sea, ¿quién se siente guatemalteco y quién se siente de verdad, o quién te puede dar una definición de guatemalteco que no te diga, guatemalteco es ser chapín? Porque dentro de Guatemala hay muchas culturas, o sea, es un país multicultural y eso, al ser guatemalteco, no cualquiera lo adopta realmente, no cualquiera te dice, o sea, cuando alguien te da la definición de un guatemalteco, te puede decir que el guatemalteco se desenvuelve en un espacio multicultural, ni Y siquiera se toma en cuenta en realidad. imagínate cómo es eso, que ayer yo estaba en clase de sistemas políticos, el licenciado dijo, ¿qué es ser guatemalteco? Y se le iluminó la cara cuando alguien le dijo, ser guatemalteco es tomarse una cerveza gallo. Esa fue la respuesta que más me impresionó. O sea, sí, tienes razón, la cultura guatemalteca no tiene unos cimientos muy claros. ¿No? Y realmente eh, los pueblos indígenas tienden a tener una cultura un poco más arraigada que el ladino, digamos. O es lo que yo he podido observar, insisto, yo no soy experta en el tema. Y pues te das cuenta que para ellos es mucho más fácil identificarse como mayas, como xincas, como garífunas, que como guatemaltecos. Entonces, creo que también es muy fácil para una sociedad sin cultura el adoptar o el ver así como, wow, eso es lo que quiero ser, tener el famoso sueño americano, digamos, que se vendió en algún momento tanto y que, pues a mi parecer, sigue siendo como un sueño americano actualmente.
El cine. El cine era algo que te lo juro que sentí que estabas desgarrando mi corazón cuando lo pusiste como uno de los principales enemigos, pero No, no soy enemigo. es cierto, eso me dijiste, el cine es un enemigo para la cultura latinoamericana. Yo no dije eso, no mientas. ¿Cómo se ha jactado Estados Unidos de utilizar esa maquinaria mediática que puede ser el cine o la música? ¿Por qué preferimos consumir la música estadounidense? O si no es música estadounidense, incluso los músicos latinos prefieren ir a producir su música allá y eh, traerla, exportarla desde allá hacia acá, porque es tal vez un proceso de mercadeo muchísimo más fácil, pero también tiene que ver entonces con las oportunidades que da Estados Unidos a gente, oportunidades que en Latinoamérica, por lo menos si no se las niegan a la mayoría, solo son muy difíciles de encontrar. Le puedes debatir a Estados Unidos el hecho de estar captando el público porque ellos ofrecen algo que tu país mismo no te ofrece. O sea, tiene que ver también eso en el proceso de anglicización. No lo debato. Yo No, no debato eso. No, definitivamente. Para mí, como te decía, la anglicización es un proceso que puede conllevar tanto cosas positivas como negativas, como cualquier fenómeno social. Entonces, ese es uno de los aspectos positivos que sí se le da oportunidad a mucha gente de tener alguna capacidad económica, digamos, que no tendrían si fuera el Estado el que estuviera dando esas oportunidades. Y es por eso que te digo que también se puede ver eh, ese interés en que el guatemalteco aprenda inglés, porque se está enseñando inglés y se está introduciendo en el pensum nacional. Ves tantas academias, ves que el IGA aporta también. De hecho, el IGA está dentro de esta cooperación estadounidense para enseñar el inglés en el interior también. La del Valle también forma parte de ese como convenio, porque de hecho sí tienen esa cooperación directa con Estados Unidos. Te mencionaba ayer también que la del Valle tuvo, bueno, yo investigué que tuvo, yo no sé si tiene actualmente, pero en algún momento algunos de sus donantes fueron Fundación Kellogg's, por ejemplo, Fundación Ford, que son así con la política estadounidense. En su momento también obtuvieron un préstamo, la del Valle, una institución privada, obtuvo un préstamo. obtuvo un préstamo del BID. Ujú. O sea, Solo lo pones ahí. sí, yo no sé, yo insisto, yo estoy abierta a que alguien me explique esa situación porque yo no sé de eso bien y lo que he investigado no me ha sido suficiente. Entonces, si alguien luego de esto me pone en un comentario o me escribe, mira, Mafer, es porque esto y esto y esto y esto, yo voy a decir que lindo, pero de momento a mí me parece raro, Ujú. muy extraño, no es normal. ¿Por Cuando qué no menos la raro. USAC? ¿Por qué no la USAC, que es la única universidad pública guatemalteca? Ahí lo dejo nada más, ¿verdad? Bueno, si tú fueras el BID, ¿a quién preferirías darle un préstamo? ¿A la VG o a la USAC? Es que tomar en cuenta que la VG se estaba formando. De hecho, fue un préstamo para su estructura, su infraestructura. Sí, pero entonces vamos a que son los mismos dueños del colegio americano que comparten sedes, tal vez. Sí, de hecho son los mismos. Ujú, Creo que se llama Fundación del Valle o algo así. Y pues está bien, insisto, ujú. creo que le han dado muchas oportunidades y muchas becas a personas que tienen un intelecto increíble. Tengo un amigo, de hecho, que estudió mecatrónica y fue becado ahí, no sé si específicamente por la del Valle, pero el punto es que sí da muchas oportunidades a muchas personas también que tienen esa capacidad intelectual y que en otro lado probablemente nos explotaría. En la USAC, en estos momentos yo creo que
hay muchos intelectos que no se explotan. Entonces, Gracias. sí, sí. Entonces, pues, en ese sentido, pues qué bonito y qué bueno que la cooperación estadounidense esté haciendo eso y le esté dando la oportunidad a la gente de tener una mejor calidad de vida que no tendrían si fuera solo porque el Estado guatemalteco decidiera en algún momento, ay, le voy a dar oportunidad a los guatemaltecos. Entonces, sí, insisto, yo eso no lo debato. Lo que sí te decía también es que es un móvil. Y te estaba hablando específicamente de la comedia hollywoodense, de que la comedia hollywoodense era Es cierto. bastante estereotipada, discriminativa y racista. Y lo mantengo. Ujú. Realmente sí lo es. Entonces, hay pequeñas cosas que puedes ver en las películas estadounidenses. No tengo un ejemplo tan preciso en este momento, pero ¿cuál es la imagen que se tiene de México en una película estadounidense? Ajá, Es de México. un pueblito, gente indígena comiendo platos típicos mexicanos, de piñata, Catrina, sí, ya te caché por dónde vas. O sea, realmente, y cómo salen ellos, porque tú en ningún momento, o muy pocas veces vas a ver en una película estadounidense las partes no tan buenas de Estados Unidos, por ejemplo. Solo te ponen Nueva York, wow, Nueva York es increíble. Colorado, wow, esas Los carreteras Ángeles, increíbles. Los Ángeles es como lo más común. Y entonces tú miras eso en un país latinoamericano y obviamente cómo presentan tu país, en algún momento te suena en la cabeza. Aunque es muy cierto lo que presentan de algunas situaciones, pero ajá, no es la regla, no es así en general. O sea, México es un megapaís que tiene también muchas oportunidades, muchos cantantes guatemaltecos se van también a producir allá. Entonces, o sea, universidades allá, ujú. buenas universidades también. Y son cosas que nunca vas a ver en una película hollywoodense y eso es parte de algo así como Inception, de sembrar esa idea, la verdad. Muy bien, muy buen término utilizado, más bien. Va, Gracias. ahora, para que ya lo pongamos como tal vez más claro, intentemos agarrar tal vez uno o dos aspectos palpables negativos de la anglicización que te Ujú. parezcan a ti un atentado contra la cultura latinoamericana o contra la cultura en general, y dos aspectos positivos. Te digo, no 5, no 10, porque nos van a dar las 10:30 Y yo todavía me salto de un tema a otro, entonces, ajá, entonces para evitar esos lags, vamos va. a, vamos, vamos a usar dos. El primer aspecto negativo. Bueno, empecemos por lo bueno, ahí y terminamos tirándoles un poquito. El primer aspecto positivo Sí. es la anglicización. Es algo, en primer lugar, inevitable, y en segundo, ni siquiera lo podés, no te puedes resistir a ello. Tienes que aprender inglés. Creo que el primer aspecto positivo de la anglicización es la comunicación, porque en muchos momentos de la historia se ha querido tener un idioma con el cual todas las personas puedan comunicarse, o sea, un idioma global, universal, le dicen en realidad. Y creo que el inglés ha sido uno de los idiomas que ha logrado eso, que ha logrado la comunicación entre distintos países, distintas culturas, independientemente de la distancia, sí llega a ser un puente muy bueno de comunicación. Obviamente es como quien lleva la batuta o quien llevó la batuta en la globalización. Y pues creo que no está mal. El segundo aspecto positivo es lo que mencionábamos, lo de las oportunidades que se dan sobre todo a personas en países de tercer mundo, no, en vías de desarrollo, A repúblicas bananeras. en repúblicas bananeras. Sí, definitivamente
hay personas para las que sí es una muy buena oportunidad de mejorar su calidad de vida, como mencionaba anteriormente. Esos son dos aspectos positivos. Dos aspectos negativos. Quizá mis dos aspectos negativos se van a reducir a uno solo que tiene aristas al final, pero me parece que reproduce mucha discriminación también y no sé si racismo como tal, pero sí me parece que se reproduce una cierta discriminación. Mira, me parece interesante y era justo creo que con lo que me estabas argumentando ayer, de que no sos gringo, pero pensás como gringo porque decís un par de palabras en tu día a día. O sea, Uh-huh. ¿cómo fomenta la discriminación? Al final te están discriminando a ti y tú solo lo reproducís discriminando a la gente de tu entorno. Entonces, eh, ¿cómo en qué puntos pensás que está cimentada esa discriminación? Tal vez no sistemática, o puede ser que sí sea sistemática, Uh-huh. pero ¿de dónde crees que nace como que te sientas más identificado con esa cultura que con la que tenés geográficamente más cerca? A ver, para empezar creo que tenemos que regresar un poco a lo que platicábamos de que Estados Unidos vende una marca. Ujú. Y quien usa esa marca es como que esté usando Gucci o algo así, no sé, Espérate. ¿verdad? Algo así como Fifi. Y colaboramos, ¿va? Colaboramos. Ahí va un amigo anglicizado. Ujú. Entonces yo creo que eso automáticamente te da un estatus, o en tu mente, si quieres, pero un estatus al fin y al cabo. Y lejos de eso, quizás ese estatus no está tan lejos de la realidad tampoco, porque ¿cuántas personas actualmente hablan el inglés muy bien y por qué? O sea, realmente una persona que estudia en una escuela pública no te va difícilmente, solo aprendiendo el inglés en Guatemala, no te va a hablar un inglés perfecto. Difícilmente, habrán casos, pero ¿cuántos? Ahora bien, todas estas personas que estudian en colegios como él mencionaba, americano, como pues no sé, muchos El otros liga. colegios, el IGA, el Javier, el Sagrado, es mucho más fácil que su proceso de aprendizaje del inglés sea más rápido. Ujú. Y que a estas alturas, por ejemplo, teniendo nuestra edad, siendo contemporáneos, digamos, ellos Mm. ya hablen, sí, pero ya tengan un buen manejo del inglés. Mientras que personas de otros colegios eh, no tan conocidos, digamos, con un inglés bajo, no tienen esas mismas oportunidades. Entonces, sí, el inglés, a mi parecer, conlleva un estatus. Y el estatus generalmente te hace moverte en ciertas burbujas. ¿De Y acuerdo? esas burbujas reproducen este tipo de estereotipos y reproducen este tipo de ideas, a mi parecer. Entonces, quizá no es solo que tú estés adoptando esas ideas extranjeras, sino, o sea, en Guatemala hay discriminación y racismo. Es algo normal, tristemente normal, Ujú. pero lo es. Entonces, tampoco es solo venir a decir, ay, yo estoy adoptando las ideas de allá. No, pero sí me parece que se acentúan al saber el inglés. Las reforzás. Sí, y existe como ese traspaso, pues ni tan traspaso, sino si es una verdadera acentuación de la supremacía del blanco, ya sabes. Sí existe y sí se da. Y cuando la gente habla el inglés, no todos. Voy a hacer declaración porque la gente se ofende rápido. No todos, pero para muchas personas sí llega a ser un refuerzo de ciertas ideologías que son discriminativas y que son racistas.
Ahora bien, por otro lado, en Guatemala y como estado, me atrevería a decir, se le está dando más cabida al inglés que a los otros, ¿cuántos son? 22 idiomas mayas de Guatemala. Se reconoce mucho más y se le da mucho más apoyo, incluso en el pensum educativo, como lo mencionaba antes, creo que se llama currículum o algo así. Sí, currículum nacional. Se le da mucho más apoyo al inglés y al aprendizaje del inglés que a un idioma maya. Y si bien yo comprendo esto de que trae muchas oportunidades y que boom, de la nada hay muchos call centers y pues hay que aprender inglés en paleta, estás dejando a mucha gente que habla idiomas mayas y que solo habla idiomas mayas, los estás dejando sin ese derecho a que tengan una comunicación con cualquier persona en el país en su propio idioma. O sea, ellos tienen el derecho a ser atendidos, por ejemplo, en una tienda. Si ellos hablan un idioma maya, ellos tienen ese derecho a ser atendidos en su idioma maya. Y eso no se ve. Es mucho más fácil que llegue un gringo a una tienda y lo atiendan en inglés a que llegue un maya hablante y... Fin. O sea, Entendí. creo que probé mi punto. Entonces, Es que sin ir muy lejos, yo en el colegio recibía 5 periodos de inglés a la semana y recibí un periodo a la semana de idioma maya durante un año de colegio. O sea, y todavía lo recibiste, yo nunca lo recibí. pero es Nunca. que sí, fueron épocas bastante distintas. Bueno. Son 3 años de diferencia, ¿viste? Te lo recuerdo. Bueno, ya para terminar con esto, que creo que los puntos quedaron claros, tal vez dispersos, pero claros, tal vez desordenados, pero está todo claro. Lo La idea siento todos, está ahí. pero es mucha información y quiero tirarla toda, decirla toda, pero no lo logré. Tuve que hacer una estructura, creo yo. ¿Es bueno o es mala la anglicización? Ya con todos los puntos, ¿es buena o es mala? ¿O no es nada? Dos, ¿crees que en algún punto vayamos a unificar un idioma? ¿O crees que otro idioma vaya a tomar esta fuerza que está tomando? ¿Crees que en algún momento vamos a decir términos en mandarín en lugar de en inglés? ¿Crees que vamos a decir gym en mandarín en lugar de decir gym en inglés? Creo que sí. Creo que en algún punto sí va a existir ese cambio, digamos. Es algo cíclico, si lo quieres ver así, cada cierto tiempo, cada vez que surge una imperio. Una hegemonía, un imperio tan fuerte, si se dan este tipo de situaciones. En su momento, te lo mencionaba también ayer, en su momento fue el latín, en su momento fue el francés, y ya luego del imperio de Reino Unido, pues ya se quedó para siempre el inglés un poco. Creo que nosotros probablemente no vamos a vivir ese proceso de decir Jim en mandarín, Tal pero vez creo yo que sí, sí va tal a vez yo sí, suceder. por las Bueno, edades, sí, pues. sí, ¿verdad? Porque eres tan joven. Bueno. Sí, probablemente, pero yo lo veo lejano todavía. Diría yo, no sé, insisto, es lo que yo pienso. Ahora bien, si es bueno o es malo. Como ya te mencioné antes, para mí no es un proceso ni bueno ni malo. Tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Lo que sí creo es que ser consciente de ese proceso podría traernos más beneficio. Porque si te estás dando cuenta que en ¿cuánto tiempo te podría decir yo? En un término de 20 años, más o menos, tenés una población que habla bien el inglés cuando su idioma materno es el español, en donde
en teoría, eso es lo que dicen muchas personas de call centers, pero creo que va más allá y es un tema más económico también. Pero se supone que muchos call centers o muchas de estas tercerizadoras de servicios escogen Guatemala porque la gente habla muy bien el inglés. Entonces, te estás dando cuenta que tu población tiene facilidad para adoptar el inglés, para adoptar culturas ajenas, porque también viene un colombiano, te habla así como... Ajá, ya te entendí, ya sé Lo de qué tipo de gente hablas. sí, o sea, viene un salvadoreño y andas así como viera mi hija que baje, es que el japotillo, ¿verdad? Entonces, Ajá, ajá. para que se rían un poco. Ujú. Entonces, pues te estás dando cuenta que de verdad existe esa facilidad, que si bien puede ser, esa falta de identidad puede ser un problema, no necesariamente, lo puedes tomar como una ventaja, la verdad. Y entonces puedes decir, bueno, no solo tiene que venir inversión estadounidense, puede venir inversión rusa, inversión china, porque Colombiana. todos necesitan colombiana, porque todos necesitan eso, o sea, todos necesitan esos servicios. También hay otra cosa que hay que tomar en cuenta acá y es que si con nosotros es Estados Unidos tan directamente y no necesariamente un país europeo, por ejemplo, también tiene que ver con la distancia. Pero creo que que la globalización y, por ejemplo, estos procesos que estamos pasando ahorita de COVID ayudan mucho a darse cuenta que la distancia no es un problema realmente, y menos en ese tipo de trabajos. Entonces, creo que nuestra falta de identidad y cultura es muy explotable si lo que se quiere ver es el término, el El área progreso. económica y de oportunidades. Mira, de verdad, te lo vuelvo a decir, no es sarcasmo, me abriste los ojos. Yo no había pensado en muchas de estas cosas y tenés razón, se puede volver algo muy explotable si estás consciente del proceso y si le metes un poquito de cabeza a dónde exactamente te puedes enfocar. Espero que no contribuyamos a la extinción de ninguna de los idiomas mayas de Guatemala. Sin embargo, ¿en qué lugar te van a contratar o qué tan populares son las que deben haber? ¿En qué lugar te van a contratar por hablar perfectamente mam o por hablar perfectamente quechí o sutuil Qué o bueno que lo preguntes. Actualmente hay varios call centers en donde se solicita que hables idiomas mayas. así? Obviamente, cuando la cantidad de hablantes que tiene un idioma llega a ser de 3 nada más, pues esas posibilidades se reducen, ¿verdad? Ujú. Pero si lo pensás en idiomas que tienen muchos más hablantes como el quiché, el cachiquel, el quechí, pues hay un área de oportunidad. Y no solo eso, por ejemplo, hay mucha necesidad de interpretación debido a eso también, porque hay muchas personas maya hablantes que, por ejemplo, tienen una hija, ellos saben español, pero la hija todavía no sabe español. Imagínate que la hija es víctima de violencia. ¿Cómo va a dar su declaración? En el idioma que tenga, ¿verdad? En el que pueda hablar. Los papás no necesariamente van a poder apoyarle en eso, porque eso es un proceso que tiene que pasar la niña sola. Ujú. No necesariamente los papás van a estar ahí para interpretar lo que ella Interpretar, dice. Ujú. exacto. Entonces, realmente hay muchos espacios en los que sí podés ganarte la vida, digamos, sabiendo estos idiomas. Incluso yo estoy metida en una página de internet en donde salen trabajos. Es una página internacional, creo yo, no es de acá, pero la gente publica sus proyectos ahí cuando tienen necesidad de personas que hablan español e inglés, por ejemplo.
o que hablan perfectamente. Hace poco me llegó un trabajo de que necesitaban gente que hablara uspanteco, gente que hablara quiché. Entonces, realmente oportunidades hay, pero eso es otra cosa que pienso, que se desvaloriza al idioma en función supuestamente de lo económico. Pero si tú le buscas áreas de oportunidad, de seguro que las encuentras. De seguro que sí. Entonces, pues, Eso. Bueno, muchísimas gracias, Mafer, por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias por abrirnos los ojos. Muchas gracias, Mafer. no, Mm, gracias a ti, oíste. Gracias por invitarme, eh, cuesta aunque no más, soy experta en el mira, cuesta encontrar un espacio en tu agenda más que Roberto Alejos, ¿va? ya, el drama, el Pero, drama. pero muchas gracias. No, de Saludos, verdad, pues. gracias, gracias por invitarme. Me parece genial lo que estás haciendo y pues a personas como a mí, que yo siento que no tengo una especialización en nada, ¿va? Pero, Sos casi muchas cosas, pero nada en pero concreto. nada, ¿va? Ujú. Entonces, la verdad es que me gustó mucho hablar de este tema porque no me había dado cuenta que es un tema que me gusta mucho. Y entonces agradezco el espacio, de verdad lo agradezco un montón. Gracias, Mafer. Nos vemos pues en una próxima ocasión.